Llave en mano. Narrativas en concreto. Llave en mano. Una iniciativa del Premio Obras CEMEX. Llave en mano. Lo colectivo de los espacios culturales sucede en centros, bibliotecas, museos, galerías, cinetecas y espacios para la cultura. La característica principal es que promueven la alteridad con sistemas de accesibilidad universal inherentes a su desarrollo. En este episodio de Llave en Mano, compartimos voces sobre obras que fomentan lecturas compartidas, tanto por su apuesta cultural como por su vocación de encuentro con el otro. El caso de las bibliotecas y las librerías es particular, quizás por el debate generacional y económico sobre la vida y la muerte de los medios impresos. Y aunque parece haber un horizonte renovado para la memoria de papel, hemos dejado de apreciar los espacios para el relato y la palabra contemplativa. La búsqueda de un libro tendría que ser toda una experiencia de deleite. Tanto librerías como bibliotecas no solo tienen una función formal y utilitaria. Su espacio debe resultar icónico y memorable. Contar una buena historia, mostrar una imagen reconocible y entablar un diálogo con su barrio. La afinidad de su contenido y su contenedor va más allá de la arquitectura, sino de lo accesible y asequible de su condición. Nuestra biblioteca viene a ser la primera biblioteca del lado poniente del patio norponiente de la Ciudadela. Decidimos enfocarnos en una sola crujía, de tal manera que pudiera permitir a más bibliotecas personales ser adquiridas como parte del Plan Maestro, pero al mismo tiempo, en nuestro caso particular, concentrar una densidad de libros y tener una relación interesante entre el espacio de los libros y los libros en sí mismos. Una de las primeras ideas era hacer una intervención muy sencilla, muy respetuosa con el edificio, casi una manera a forma casi de mueble, de una charola que se separa del piso, se separa de los muros, una intervención sumamente muy sutil, y la idea era crear esta especie como de densidad de libros casi independiente del espacio en sí. Pero al mismo tiempo, por la naturaleza del personaje de Jaime García Terrés, había otra intención que era vinculada a la biblioteca como un espacio íntimo. En ese sentido, por ejemplo, la biblioteca de Renzo Piano de JP Morgan en Nueva York es una biblioteca que es a la vez lectura, estudio, historia personal e intimidad. El proyecto siempre se debatió entre estas dos ideas de biblioteca. La idea del espacio cultural institucional donde los libros son la presencia y que es una arquitectura que nos gusta mucho. O también la idea de que el espacio de la biblioteca es un espacio de recogimiento, intimidad, estudio e individualidad. Así como lo cuentan los arquitectos José Castillo y Saidi Springal sobre la biblioteca Jaime García Terrés de la Ciudad de los Libros de la Ciudad de México, tenemos ejemplos ejemplares como la Biblioteca Central de Ciudad Universitaria, la Biblioteca Vasconcelos o las librerías Octavio Paz, Rosario Castellanos y Elena Garro. Una biblioteca personal es el mapa de la construcción del pensamiento y la trayectoria intelectual de su propietario, quien a su vez es una especie de curador de sus pasiones e intereses. Con esta misma premisa transita Pablo Casals Aguirre, fotógrafo y documentalista, quien entre otros proyectos ha mostrado la vida de la sala para personas con discapacidad visual en la Ciudadela. Desde el exterior, cuando uno llega por metro a la Ciudadela, ya te golpea un barrio distinto. Los olores, las sensaciones, las velocidades, los sonidos. Comienzas a caminar por la plaza, las dos piletas sin agua, un eje central con una arquitectura clásica mexicana, no sé a qué época corresponderá exactamente, pero parecía ser como de la colonia o por sus alrededores. Mauricio, junto con Gabriela Carrillo, plantean una obra que para mí es fuera de serie. ¿Por qué? Básicamente porque explora uno de los sentidos que tenemos, que es el sentido de la audición, el oído, y lo lleva al límite, al proponer en todo su recorrido todo un diseño sonoro que te acompaña durante el recorrido desde que tú te sientas en estas butacas de madera con parlantitos que están a la altura del oído hasta cuando tú te relajas en una de las bancas hechas en obra que están en el jardín
junto al eje del recorrido central de la ciudadela. Todo esto acompañado de mentas y ciertas plantitas que van activando otros sentidos. Para mí, como vidente, es fuerte ver cómo se desplazan otros humanos dentro del espacio con una tranquilidad y una naturalidad, sobre todo una fluidez que sorprende y que yo creo que no deja indiferente a nadie. Creo que eso tiene que ver un poco con el darte cuenta, como decía antes, de tus limitaciones y cómo finalmente tú comienzas a construir y a trabajar a partir de ellas. En el caso de Mauricio y Gabriela, su desafío fue, ¿no es cierto?, diseñar una biblioteca que fuese lo más increíble para las personas que no ven, para aquellos que finalmente ven manchas o ciertas nubes que están frente a ti. Podemos darnos cuenta que simplemente por rebote de la voz, si yo me muevo, si yo sé que al frente mío hay un muro, porque hay ciertos rebotes y hay ciertos ecos que no hay cuando yo hablo hacia un costado, en donde yo automáticamente por rebote de voz puedo calcular espacio, puedo calcular distancia, ¿ya? Y eso está hecho de manera excepcional, tanto por los arquitectos como yo diría anteriormente por los arquitectos de la época a la cual pertenece la ciudadela, que nos da estos anchos holgados, que nos da estas distancias entre pilares que son cariñosas, ¿no es cierto? Que son no egoístas, ¿no es cierto? Son generosas. Hablar de accesibilidad en arquitectura, el día de hoy, resulta un valor casi intrínseco. Sin embargo, el hecho de que este término y sus expresiones espaciales sean ya parte de los reglamentos de construcción no significa que determinen a las edificaciones. Más bien, se han convertido en una especie de accesorio que en la mayoría de los casos se añaden. Sin embargo, la integración de accesibilidad y arquitectura, en definitiva, es un tema que se debe abordar desde la creación del programa arquitectónico. En este sentido, Mauricio Rocha Iturbide, arquitecto y miembro del jurado de la beca Marcelo Zambrano de CEMEX, encabezó el diseño de una escuela para invidentes en Iztapalapa hace ya 20 años. Este proyecto, en muy pocas ocasiones replicado y con una historia complicada en cuanto a su operación, no deja de sentar un paradigma en cuanto a su concepción programática. La escuela de invidentes, que también se le llama de débiles visuales, porque en gran medida no todos son ciegos totales, sino la mayoría son enfermedades degenerativas, a gente con debilidad visual. Y un poco la idea de tener una escuela para débiles visuales es lograr incorporar a la gente al sistema normal donde habitamos todos. Y la idea es agrupar en este programa una zona de administración y donde están todos profesores, psicólogos, terapeutas e incluso médicos, porque hay mucha gente con diabetes y con sistemas que van relacionados con la debilidad visual. Y también, por otro lado, una buena cafetería y un lugar para que también los familiares y la gente que acude o se acerca con los débiles visuales puedan estar con ellos. Entonces es una primera parte del programa mixta, digamos, donde está la gente que sí ve y la gente con debilidad visual. Luego hay una parte central donde decidimos hacer unos talleres abiertos, talleres que su función es lograr adaptarse de muchas maneras a los sistemas actuales. Y mucho de ello es lograr carreras o oficios como el de la carpintería, como el de la masoterapia, y junto a ellos estaba una tifloteca, que es un poco una galería para objetos artísticos o no artísticos que puedes tocar, que puedes sentir, como es el caso de unos animales disecados, para entender algo más de anatomía, o simplemente ver alguna pieza de un artista que sea tocada. Y luego también una tiflotienda que permite comprar todos los aditamentos que necesitas en el caso de ser débil visual. Todo esto lo decidimos concentrar en medio de una plaza central y que remata con una biblioteca que, como bien sabemos, es en gran medida, que ya casi son vintage, los braille, porque son libros braille, que la idea es tener una buena colección. Sin embargo, cada vez los libros braille pues serán menos ocupados porque la tecnología ha permitido que los libros hablados sean importantes. En ese momento, que estamos hablando del 99, en su concepción, 2000 en su construcción, pues lo que había eran estos cassettes chiquitos
con grabadoras de cassette donde podías escuchar estos libros. Por lo tanto, la biblioteca está en una planta baja con esta zona braille y en una planta alta aulas con acústicas donde 6 personas podrían escuchar estos libros hablados. También se logró, afortunadamente, una zona deportiva que tiene una cancha de goalball, que es más o menos la misma de básquetbol, pero que con una pelota, con una sonaja entre varios, se pasan como si fuera un poco el fútbol, pero a una gran portería, y bueno, ese es el sistema. Y además esa cancha sirve para otras actividades de deportes que también realizan, así como ejercicios, gimnasia. Como sabemos, toda esta gente tiene grandes oportunidades de hacer ejercicio y aprovecha mucho los gimnasios para ello. Frontalmente también una alberca, una piscina de 25 metros con vestidores que permitiera, obviamente, también aprovechar esto. Y por último, un auditorio que fue muy interesante resolver, un auditorio que tuviera las capacidades acústicas para entender los eventos que puede haber ahí. Más allá de la concepción del programa, que ya tiene una complejidad en sí, el proceso de este proyecto integró también condiciones muy particulares del lugar, sobre todo por la ubicación que tiene, por el barrio en el que está, ¿no? Que además es una zona, pues de cierta manera, hostil para gente con una debilidad visual. Me gustaría que nos pudieras platicar cómo describirías y cuáles fueron las estrategias que originaron el proyecto arquitectónico y que provienen de la cuidadosa lectura de este lugar. Lo que es interesante, cómo abordar el tema, independientemente de cómo fuimos construyendo el proyecto, porque también es cierto que nos dieron un terreno, pero un terreno que fuimos solicitando crecer dentro de todo el terreno que tenían para lograr una serie de espacios exteriores, interiores exteriores, que permitieran la mejor actividad en el sitio. Y eso hicimos. Estábamos pegados al lado de unas viviendas de interés social que malamente, junto con probablemente la gente de gobierno, todo el cascajo, toda la basura de lo que hicieron ellos, la tiraron en nuestro terreno, por lo cual implicó una superficie de 2 metros de altura por 14,000 metros, pero no había dinero para poder sacar toda eso que debieron de haber sacado esas personas anteriormente. Por lo tanto, hicimos una estrategia que creo que fue muy buena, porque logramos que moviendo tierra puedes lograr transformar espacio. Pues con ello podemos lograr taludes con plantas de olor que serían interesantes para hacer un microclima al interior de la escuela. Lo interesante de esto es que si yo hubiera propuesto de manera original estos taludes y estas plantas de olor, probablemente hubiera sido difícil para el presupuesto, porque implicaba traer tierra, armar los muros de piedra, etc. Sin embargo, este problema nos ayudó a darle la vuelta al asunto, y con ello nos aislamos de la calle, que son 2 ejes viales muy fuertes que además llevan hacia la central de abastos, por lo tanto con mucho ruido, y permitieron también dar una seguridad interna, y con respecto a las plantas de olor, un microsistema biológico donde pues obviamente pájaros, mariposas, cambia el sistema interior, oxigenación, etcétera, que creo que fue muy afortunado para la Escuela de Invidentes. Está esta frase de Juhani Pallasmaa que me encanta, que dice, las plantas de los pies son las herramientas capaces de rastrear la densidad y la textura. Esta frase hace mucho eco en el edificio que hicieron ahí en la Escuela para Débiles Visuales. Entonces, me gustaría que nos platiques un poco sobre el papel que desempeñan las texturas en el proyecto de la Escuela de Débiles Visuales, pero también en el proyecto de la Biblioteca para Débiles Visuales, que es más reciente y que evidentemente tiene mucha relación con el primero. Nosotros construimos esos taludes que arman este microclima, esas nuevas atmósferas. También decidimos que hubiera una superficie de 6% de pendiente para que la plaza principal estuviera más levantada que las laterales. Es decir, uno entra a una primera nave de edificios, que son los administrativos, luego hay una inclinación que te hace subir ese 6% a la plaza principal, y luego vuelves a bajar otro 6% a la zona de aulas. Esa sutil pendiente, sin la menor duda, construye la reflexión sobre plataformas, otra vez regreso a lo precolombino, que permite de alguna manera, pero con rampas, la transformación espacial en cada uno de estos puntos. También, y recordando que también yo te quería comentar que cuando uno decide hacer una escuela para débiles visuales y darse cuenta que lo menos importante es la vista o los que casi no ven, cómo poder ir generando, por un lado, una relación con la vista, desde lo borroso, desde los colores que sí se ven. Ya te platicaré en la biblioteca por qué el amarillo es el color que más identifica a los invidentes, pero por otro lado,
también qué hacemos con las texturas, qué hacemos con las temperaturas, qué hacemos con la densidad espacial. Y regreso a Palasma. Palasma dijo siempre, y es una parte del texto de Los ojos en la piel, que me gusta mucho cómo lo refiere, dice que hay que aprovechar, sobre todas las cosas, una mirada periférica desafocada. ¿Por qué una mirada focada es plana y por lo tanto pierde gran medida de lo importante? Yo, que tengo madre fotógrafa, decía, bueno, ¿qué significa esto? Si la foto tiene que enfocar para profundizar sobre lo que hay que ver. Y me doy cuenta que sus mejores fotografías no solo tienen que ver con enfocar la imagen, sino implica varios minutos de disfrutar la escena, el momento, el lugar, y disparar la fotografía cuando cruza una paloma, cuando cruza un pájaro. Y eso solo se puede percibir desde la mirada periférica, desde la mirada desafocada, desde los poros de la piel. Porque desgraciadamente los seres humanos no, los que sí vemos, hemos abusado de la vista y hemos evitado aprovechar toda esta profunda sensibilidad que tenemos en los otros sentidos para poder percibir, entender y comprender la realidad desde una mirada mucho más tridimensional con toda una serie de elementos. En un patio histórico de la Tabacalera, de la Ciudadela, otra vez un patio con bancas, con plantas de olor para poder estar y no solamente en el interior de los lugares. La biblioteca de débiles visuales en la Ciudadela es parte de unas cuantas otras bibliotecas con colecciones de grandes escritores con sus libros que varios arquitectos hicieron. A nosotros nos invitan a hacer esta biblioteca para lograr hacer este lugar, este sitio que permita a todos estos invidentes que ya iban ahí todo el tiempo, todas las mañanas, con sus perros a platicar. Era como el lugar que se iban de sus casas para estar. En principio no querían la biblioteca porque la biblioteca implicaba que les quitaran el lugar y miedo a que se los quitaran para siempre. Ahora, afortunadamente, ya están otra vez ahí todo el tiempo, pero con mejores instalaciones. Logramos este patio otra vez con 6 plantas de olor y de tacto, y pensando que podía la gente salir, pero nos dimos cuenta, que fue muy lindo, que fue un interconector. Muchas veces cuando tú estás al lado de un lugar donde hay una discapacidad, buscas distancia, porque la distancia tiene que ver con el miedo de estos grupos de gente donde tú no quieres ser parte de, tú no quieres ser invidente, tú no quieres, etc. Y haber logrado que fuera tan agradable este patio, en el sentido estricto de los olores y de la sombra, es que todo el mundo, de las diferentes oficinas y bibliotecas al que iban a visitar, buscaban este patio para estar a lo largo del día, y generó un espacio de integración. La arquitectura no es tan poderosa para transformar la sociedad, pero sí puede ser un granito de arena. Y en este caso me di cuenta que lo es un espacio agradable, afable, donde todo el mundo puede disfrutar, si no de la vista, sí, en el caso de los invidentes, sí, del olfato, del tacto, de la sombra. Significó ese lugar de integración social. Esta iniciativa del Premio Obras CEMEX vincula y reconoce obras y trayectorias a partir de narrativas en concreto. La idea de llave en mano hace referencia a aquellas obras en las que los constructores involucrados convergen en un fin común. Son pocas las excepciones en que un edificio lleno de libros abandona su realidad material para transformarse en una figura de lenguaje y así condensar un archivo impregnado en el espacio. Diego Rabasa, escritor y editor en Sexto Piso, nos cuenta sobre lugares que no son simples contenedores apilados, sino que son una oportunidad para tomarse un buen café, para tener una experiencia distinta, tanto por su selección editorial como por el contexto de su ubicación. Hace aproximadamente 2 años, 3 amigos míos me invitaron a abrir una librería de segunda mano. Tras meses de remozar, cincelar, pintar, darnos toques montando instalaciones eléctricas y sobre todo de hacer una criba maratónica de libros que surgieron de la librería La Torre de Lulio y hurtar otros cuantos de una selectísima biblioteca de primeras ediciones de Luigi Amara, abrimos las puertas de la librería La Murciélaga con una oferta 100% compuesta por libros usados. Las librerías de viejo son la prueba de que, a diferencia de la materia, las bibliotecas se crean, se destruyen y después se transforman. A contrapelo con las librerías de novedades que tosuda e ingenuamente se plantean competir a partir de acumular la mayor cantidad de libros posibles, y digo tosuda e ingenuamente porque existe ese aleph mercantil llamado Amazon, las librerías de viejo tienen, en su gran mayoría, un solo ejemplar por cada título. La oferta cambia como lo hace el rostro del mar con cada ola. La oferta no solo es efímera, sino impredecible.
Depende de los botines que se hayan podido cosechar a partir del desmonte total o parcial de antiguas bibliotecas. Pasar por la biblioteca de Carlos Monsiváis en el ensamble ostentoso de la Biblioteca México es una experiencia alucinante. No tiene todo, como casi es el caso de Amazon, pero sí tiene algo de todo lo que vale la pena en el mundo de las artes, la literatura y el pensamiento. En los libreros que albergan la colección de más de 10.000 volúmenes del genial cronista y ensayista mexicano, vemos una ventana sin bordes que nos muestra la cultura como sugería Borges que debía entenderse, desde todas las latitudes, a lo largo de todos los siglos. Pero no todos somos Monsiváis, ni en todas las casas caben 10.000 libros. Las librerías de viejo se nutren de la interrupción existencial. El divorcio o la muerte son sus dos grandes aliados. Y lo que podría estar impregnado de un cierto aire carroñero o mórbido, en realidad adquiere un talante que nos brinda una literación que traza una expresión de cohesión humana. Ese fenómeno en serio peligro de extinción. En cada una de las mudanzas que he hecho, mi biblioteca ha salido mayugada. Y mi célebre atolondramiento me ha hecho tomar decisiones muy cuestionables. Después de mi primera mudanza, por ejemplo, pensé que la literatura beat quizá no me iba a interesar más, y ahora tuve que rehacerme de las novelas de Burroughs a cuentagotas. Pero cada vez que voy a mi librero y me doy cuenta de que preciso el libro que estoy buscando se fue en la última limpia mal realizada, recuerdo que durante 4 jueves consecutivos un chico de 19 años fue a la Murciélaga a abonar 50 pesos para llevarse una edición de La carretera de Jack Kerouac, hasta que completó los 250 pesos que costaba el libro. Su cara de felicidad cuando por fin se lo llevó me recuerda que en el fondo, cada vez que no encuentro un libro que estaba buscando en mi biblioteca y que estaba esperando ahí, inerte, a ser reutilizado, es una buena noticia. El libro seguro tiene un mejor destino. De entre los muchos modelos de edificios que se pueden construir en una ciudad, sin duda, la librería o biblioteca pública es uno de los más importantes y quizá el más generoso. Desde su publicación en 2013, traducido a varias lenguas, el libro Librerías del escritor Jorge Carrión se ha convertido en el título de referencia internacional sobre un tema que hasta ahora no había recibido la suficiente atención que se merece. Mezclando el ensayo cultural y la crónica de viaje, Jorge Carrión recorre los tiempos y los espacios de los libreros, las librerías y las bibliotecas más importantes de la historia y la geografía mundiales. En paralelo dibuja una historia personal de la literatura y la cultura y su autobiografía como lector. En palabras del escritor y ensayista argentino Ricardo Piglia, el libro de Carrión, publicado por Anagrama, es un libro con múltiples virtudes que transmite algo difícil de lograr. Una experiencia que inmediatamente captura la memoria afectiva del lector. Librerías es un ensayo de historia cultural sobre ese espacio emblemático de gran importancia intelectual, social, científica y política, que son las librerías, pero no es un ensayo académico, es un ensayo divulgativo con una gran parte de reflexión libre, con mucha digresión, tanto reflexiva como también, digamos, geográfica, porque yo aparezco como personaje, como viajero, que recorre el mundo persiguiendo, cazando, coleccionando librerías de muchas ciudades de los 5 continentes. Yo recuerdo la última vez que te entrevisté, que fue por tu libro Tele Shakespeare, en el que hablas de las series de televisión, que me dijiste algo que me ha hecho recordar ahora este libro, ¿no? Que decías que basta que aparezca un nuevo medio para que se prestigie el anterior. ¿Crees que está ocurriendo algo parecido entre la librería virtual y la librería física, entre el ebook y el libro de papel? Yo creo que todavía estamos en un conflicto, en un debate absoluto, y que como todavía no hay un predominio del nuevo respecto al viejo, y ya veremos si este predominio se da, no se puede comparar con el caso del cine y la televisión de Hollywood, o con el caso de la televisión o la radio respecto al teatro y la ópera en el cambio de 19 al 20. Estamos en el principio de ese debate y todavía ni mucho menos se ha decidido qué va a pasar con el libro electrónico y en papel. Los proyectos de accesibilidad universal comparten principios de diseño con cualquier edificación sostenible. Fachadas diáfanas, celosías y envolventes serán los puntos de partida para encontrarnos en el próximo episodio de Llave en Mano. Mientras tanto, en otras latitudes, esta es la voz de Pablo Soler Frost. Esa ballena que nada en la biblioteca José Vasconcelos, pieza de Gabriel Orozco, está situada en un espacio conectado a muchísimos otros por medio de fuerzas y de enlaces
que no obedecen del todo a las reglas del mundo físico. La ballena, en la biblioteca, reafirma algo: nuestra condición de nadadores en el océano del conocimiento, de buzos buscando perlas en las incontables páginas de los arrecifes que forman los estantes y los liberos de una biblioteca que es, digámoslo, un palacio de la memoria. ¿Qué más extenso que el océano? ¿Qué símbolo del océano más profundo que la ballena? El libro y la biblioteca. Agradecemos la participación de José Castillo, Saide Springal, Pablo Casals Aguirre, Mauricio Rocha, Diego Rabasa y Pablo Soler Frost. Llave en mano. Narrativas en concreto. Llave en mano. Una iniciativa del Premio Obras CEMEX. Llave en mano.